En patología, una de las primeras cosas que nos llama la atención es el color. Cuando un tejido está más rojo de lo normal, está claro, hay más sangre de la cuenta. Pero ojo, que esto no es tan simple. Ese enrojecimiento puede significar dos cosas que son literalmente la noche y el día. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos ante una respuesta activa, una especie de alerta roja del cuerpo, como en una inflamación? ¿O más bien es un atasco, un problema de tráfico en las venas? Saber distinguirlo es fundamental para el diagnóstico. Así que venga, vamos a meternos de lleno y a ver cómo se desenreda este misterio. Vamos a empezar por el primer caso, la hiperemia, y quiero que se queden con una idea clave desde ya. Esto no es un fallo, es todo lo contrario, es un proceso totalmente intencionable, activo. Es como si el cuerpo dijera, necesito más recursos aquí ahora, y ¡pum!, abre las compuertas para que llegue un torrente de sangre fresca. Y aquí lo tenemos, la definición del libro, por así decirlo. La hiperemia es un proceso activo. ¿Y cómo ocurre? Pues por la dilatación de las arteriolas. Imaginen que las pequeñas arterias que llevan la sangre a los tejidos se ensanchan, se abren de par en par. Así de simple. El control, por tanto, está en la puerta de entrada de la sangre. ¿Vale? Vamos a desgranar sus características, que son muy claras. Lo primero, y que no se nos olvide, es activo y ocurre en el lado arterial. Las causas pueden ser de lo más normal, como cuando hacemos ejercicio y los músculos se llenan de sangre, o pueden ser patológicas, como el inicio de cualquier inflamación. ¿Y qué aspecto tiene? Pues el tejido está rojo, pero un rojo brillante, vivo. Además está hinchado y caliente. Y el último punto, que es crucial, la hiperemia es siempre un proceso agudo. No hay hiperemias crónicas. Perfecto. Dejamos la hiperemia y ahora vamos a ver justo lo contrario. Damos la vuelta a la tortilla y nos encontramos con la congestión. La analogía es perfecta. Si la hiperemia era una autopista de 5 carriles recién inaugurada, la congestión es un atasco monumental a la hora punta. Un embudo en la salida. La sangre llega, pero no puede irse. Y la definición no podría ser más clara. Es un proceso pasivo. Aquí el problema no está en la entrada, no es que llegue demasiada sangre. El lío está en la salida. El drenaje venoso está bloqueado, no funciona bien, la sangre sigue llegando a su ritmo, pero se va acumulando, se queda ahí, estancada. Y si nos fijamos en sus características, todo encaja. Es un proceso pasivo, del lado venoso. Las causas ya nos ponen sobre aviso de que la cosa puede ser más seria. Hablamos de una obstrucción o muy comúnmente de una insuficiencia cardíaca. El aspecto, el tejido se ve de un color rojo oscuro, azulado, lo que llamamos cianótico. ¿Por qué? Porque esa sangre estancada va perdiendo oxígeno. Además, al tacto suele estar frío y es muy típico que venga con edema. Y aquí otra gran diferencia con la hiperemia. La congestión puede ser aguda, sí, pero también crónica. Y es esta forma crónica la que acaba provocando daños serios y permanentes. Venga, ya tenemos las dos piezas del puzzle. Ahora lo que toca es ponerlas una al lado de la otra, hacer un cara a cara para que las diferencias se vean clarísimas y no haya lugar a dudas. Miren, si tuviéramos que resumirlo todo en una sola frase, sería esta. La hiperemia es un proceso activo, de abrir el grifo a tope. La congestión es un proceso pasivo, de atasco en el desagüe. No tiene más. Uno es meter más sangre a propósito, el otro es que la sangre no puede salir. Y en esta tabla lo vemos todo de un vistazo. Es perfecta. Vamos a repasarla rápido. Proceso, activo contra pasivo. Lado vascular, arterial contra venoso. El color del tejido, importantísimo, rojo brillante lleno de oxígeno, frente al rojo azulado cianótico por la falta de oxígeno. La temperatura también es un buen indicador. Caliente en la hiperemia, frío en la congestión. Y finalmente, ¿a qué lo asociamos? La hiperemia nos grita inflamación, mientras que la congestión nos hace pensar en algo más sistémico, como una insuficiencia cardíaca y la formación de edema. Bueno, ya está bien de teoría, ¿no? Vamos a ver esto en acción. ¿Cómo se aplica todo este conocimiento en la vida real, en el día a día de un patólogo? Vamos a verlo con un ejemplo que es, un clásico entre los clásicos. Aquí lo tienen, el famosísimo hígado en nuez moscada. Este es el caso del libro para explicar la congestión pasiva crónica, sobre todo en patología veterinaria. Y el nombre, la verdad, no podría ser más acertado, porque su aspecto es inconfundible. Esta descripción da en el clavo. Ese patrón moteado, con zonas más rojizas y oscuras alternadas con otras más pálidas y amarillentas, es que es clavadito a la superficie de una nuez moscada recién cortada. Para un patólogo, ver esto es una señal de neón que apunta directamente al diagnóstico. Pero, ¿cómo se forma esta imagen tan particular?
Pues miren, el origen de todo es un fallo en el corazón derecho. No bombea bien. Así que la sangre, en lugar de seguir su camino, retrocede y se estanca. ¿Dónde? En el hígado. Es una congestión pasiva del hígado que se vuelve crónica. ¿Qué pasa entonces? Las zonas centrales de los lobulillos hepáticos se llenan de sangre estancada y se ponen rojas, oscuras. Pero las zonas de la periferia, que no reciben bien el oxígeno por todo este lío, sufren y acumulan grasa, volviéndose amarillentas. Y esa combinación de rojo oscuro en el centro y amarillo en la periferia, ¡bingo! Ahí tenemos nuestro patrón de nuez moscada. Y con esto llegamos al porqué de todo esto, a la importancia real de saber diferenciar. Porque piénsenlo bien, que un tejido esté rojo por hiperemia o por congestión cambia por completo el diagnóstico. Una cosa es una inflamación, que es una respuesta activa a menudo para defenderse de algo, y otra muy distinta es una insuficiencia circulatoria crónica, que nos está hablando de un fallo grave en el sistema, como un problema de corazón. Dar con la tecla, saber si es una cosa o la otra, es sin duda el primer paso y el más vital para saber qué está pasando. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una que nos servirá de gancho para la próxima vez. Ya hemos visto qué pasa cuando la sangre llega con más fuerza de lo normal y qué pasa cuando se queda atascada sin poder salir. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? ¿Qué ocurre cuando los vasos ya no aguantan más y la sangre simplemente se escapa? Eso ya es otro cantar. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con una de las señales clínicas más comunes, pero a la vez más reveladoras que podemos encontrar. El edema. Sí, esa hinchazón, a veces un poco misteriosa, que nos está diciendo a gritos que algo dentro del cuerpo no funciona como debería. Y aquí está la cuestión central de todo esto. ¿Qué es lo que nos está intentando comunicar el organismo con esa hinchazón? Porque, a ver, el edema no es simplemente un problema estético o una molestia. No. Es una pista fundamental en lo que a menudo es un verdadero misterio clínico que como profesionales tenemos que resolver. Así que para que quede todo bien claro, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos qué es exactamente eso de un cuerpo lleno de líquido. Después, nos meteremos con el delicado equilibrio de presiones. Veremos qué pasa cuando el sistema se rompe, haremos un mapa de la hinchazón para saber de qué hablamos y terminaremos con la pista definitiva para identificarlo. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo más básico, por sentar unas buenas bases. ¿Qué es, con exactitud, el edema? Pues mirad, la definición técnica es bastante directa. El edema es una acumulación excesiva de líquido, pero ojo, en los espacios que hay entre los tejidos, en el intersticio o en las cavidades del cuerpo. Y aquí viene un punto clave, crucial diría yo. No hay que confundirlo nunca con la tumefacción celular. Eso es otra historia. Ahí el líquido se acumula dentro de las células. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Y para darnos más pistas, resulta que no todo el líquido acumulado es igual. Hay dos tipos. Por un lado está el trasudado. Imaginaos algo muy líquido, casi como agua, clarito, con pocas proteínas. Esto suele apuntar a un problema más bien mecánico, de presiones. Y luego, en la otra esquina, tenemos el exudado. Esto es todo lo contrario, espeso, turbio, cargado de proteínas y células. Vamos, que nos está gritando en la cara, aquí hay inflamación. Saber cuál de los dos es ya nos pone sobre la pista correcta desde el principio. Vale, entonces, ¿cómo se mantiene todo este líquido en su sitio? Pues aquí entramos en un baile de presiones súper delicado. El cuerpo en esto es como un relojero suizo, una máquina de una precisión increíble. Todo este juego de equilibrios se explica con la famosa ley de Starling. Y para que nos entendamos, es como un tira y afloja constante a nivel de los capilares. Hay dos fuerzas opuestas que están luchando sin parar, y de esa lucha depende que el líquido se quede dentro de los vasos o se escape hacia los tejidos. La primera de esas fuerzas es la que empuja el líquido hacia afuera. Es la presión hidrostática vascular. Dicho de forma sencilla, es la fuerza bruta de la sangre empujando contra las paredes de los vasos. Pensad en una manguera que tiene pequeños poros. La presión del agua hace que se salga. Pues esto es básicamente lo mismo. Y en el otro lado del tira y afloja tenemos la fuerza que retiene el líquido dentro. Esta es la presión osmótica del plasma. Es una fuerza de atracción como de succión. La generan las proteínas que van por la sangre, sobre todo una que seguro que os suena, la albúmina. Estas proteínas actúan como si fueran esponjas o imanes para el agua, tirando de ella para que vuelva a entrar en los vasos. Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando este equilibrio tan perfecto se rompe? Pues que aparece el edema. Y ahora vamos a ver quiénes son los 4 grandes culpables, los 4 saboteadores que pueden provocar este desastre. Exacto. Son 4 mecanismos fundamentales que acaban provocando esta acumulación de líquido.
El primero, que aumente la presión hidrostática, o sea que la fuerza que empuja hacia afuera sea demasiado potente. El ejemplo del libro es la insuficiencia cardíaca. El segundo culpable, que se reduzca la presión osmótica. Si se pierden proteínas por un problema en el riñón o una parasitosis brutal, la fuerza que tira del agua hacia adentro se viene abajo. Tercero, una obstrucción linfática. El sistema linfático es como el desagüe. Si se atasca, el líquido no tiene por dónde ir y se acumula. Y el cuarto, la retención de sodio y agua, un clásico del fallo renal, que básicamente inunda todo el organismo. Vale, ya sabemos el por qué. Ahora vamos a ver el dónde. Porque en veterinaria, como en todo, hay que hablar con propiedad. Vamos a hacer un repaso rápido del vocabulario específico para saber nombrar cada edema según su localización. Es muy sencillo. Mirad. Si la hinchazón es por todo el cuerpo, de forma generalizada y bajo la piel, eso es anasarca. Si el líquido está en el abdomen, tenemos ascitis. Si está en el tórax, hidrotórax. Si se acumula en la bolsita que rodea el corazón, es un hidropericardio. Y si está en los ventrículos del cerebro, hablamos de hidrocéfalo. Y llegamos al momento de la verdad, a la parte de detective clínico. ¿Cómo lo vemos en el paciente? ¿Cuál es esa prueba, esa pista definitiva que nos confirma sin lugar a dudas que estamos ante un edema? Pues la prueba del algodón, por así decirlo, es el famoso signo de la fóvea o signo del godete. Es tan sencillo como presionar con el dedo sobre la zona hinchada. Si cuando quitas el dedo se queda un hoyo, una pequeña hendidura que tarda unos segundos en desaparecer, bingo, ahí lo tenemos. Lo que ha pasado es que hemos desplazado todo ese líquido que sobra en el tejido. Es una señal inequívoca. Y esto nos lleva a la conclusión, a la idea fundamental con la que debemos quedarnos. El edema, y esto es importantísimo, no es la enfermedad, es el síntoma. Es una luz de alarma, una sirena que está sonando y que nos avisa de que algo gordo está fallando. Puede ser el corazón, los riñones, el hígado. Por eso, dar con la causa que hay detrás es, sin ninguna duda, el paso más importante para poder salvar al paciente. Así que, para cerrar, lanzo una reflexión. Ahora que ya sabemos detectar la señal, que entendemos cómo se produce, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo tiramos del hilo para rastrear esa señal hasta su verdadero origen? ¿Por dónde empezamos a investigar? Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que es, sin duda, pilar fundamental en patología veterinaria, la hemorragia. Es esa señal de alarma que en cuanto salta nos obliga a pensar y actuar rápido. Así que venga, vamos a desgranarla por completo. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino lógico. Primero, lo básico, ¿qué es? Luego, ¿cómo ocurre? Después nos pondremos en modo detective para ver por qué pasa. Aprenderemos a describir lo que vemos con precisión y al final juntaremos todas las piezas para ver qué tan grave es la situación. Vamos allá. Bueno, pues como hemos dicho, empecemos por el principio de todo. ¿A qué llamamos exactamente hemorragia? La definición es así de sencilla. La sangre, que debería estar circulando tranquilamente por su circuito, se ha salido. Está donde no toca, sea en un tejido, en una cavidad o fuera del cuerpo. Eso, así de simple, es una hemorragia. Y ojo, porque aquí está el quid de la cuestión. No es un tema menor. Es una de las situaciones más críticas que nos podemos encontrar. Como bien dice la cita, esto no es algo que nos dé tiempo para pensar. Puede desestabilizar a un animal en minutos. Por eso es tan importante que lo dominemos. De acuerdo, ya sabemos qué es. La sangre se ha salido. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, ¿pero cómo? ¿Por dónde se ha abierto la brecha en el sistema? Fijaos, porque esto es muy interesante. No todas las fugas son iguales. Por un lado tenemos la rexis, la más evidente. Imaginaos una tubería que revienta, ¡pum!, un agujero y la sangre sale a chorro. Pero luego está la diapédesis, que es mucho más sigilosa. La pared del vaso sigue ahí, aparentemente intacta, pero se vuelve porosa y los glóbulos rojos se van colando uno a uno. Dos mecanismos muy diferentes. Y ahora sí llegamos al por qué. Saber el cómo nos da pistas, pero la clave para tratar al paciente y saber qué esperar está en encontrar la causa original. Aquí es donde empieza el trabajo de investigación de verdad. Y el abanico de posibilidades, como veis, es enorme. Puede ser algo tan simple como un golpe o algo tan complejo como un fallo en la coagulación. Vamos a ver un poco por encima cada uno de estos grandes grupos. Empezamos por la causa más fácil de imaginar, un traumatismo. Un corte, un golpe fuerte, una cirugía, cualquier cosa que rompa físicamente un vaso sanguíneo va a causar una hemorragia. Es la causa más directa y muchas veces la más evidente. Pero aquí la cosa se pone más seria. Hay patógenos que son verdaderos especialistas en atacar los vasos sanguíneos. Ciertos virus, como el de la peste porcina, o toxinas de bacterias como la salmonela, van directamente a por el revestimiento de los vasos, el endotelio, lo debilitan desde dentro y provocan fugas por todas partes. Y los parásitos, por supuesto, tienen sus propias estrategias.
Algunos, como los estróngilos, debilitan las paredes de las arterias hasta que se forman aneurismas que pueden reventar. Otros, como los anquilostomas, son como pequeños vampiros, muerden la pared del intestino y liberan anticoagulantes para que la herida no pare de sangrar. Y a veces el problema no viene de fuera, a veces el problema está en el propio sistema del animal, que no haya suficientes plaquetas, que los factores de coagulación no funcionen bien, como en la hemofilia, o que los vasos sean más frágiles de lo normal. Todo esto hace que cualquier pequeño golpe se convierta en una hemorragia seria. Y precisamente por eso, entender todas estas causas, desde el trauma más simple hasta el fallo de coagulación más complejo, es la base de la patología general. Es el cimiento sobre el que se construye todo el diagnóstico. Muy bien, ya sabemos las posibles causas. Ahora toca aprender a describir lo que vemos. Y en nuestra profesión, hablar con propiedad y usar los términos correctos no es un capricho, es fundamental para que todos nos entendamos. Esta tabla es como nuestro diccionario visual, porque claro, no es lo mismo ver una petequia, ese puntito rojo diminuto, que una equimosis, que es el típico moratón. Y un hematoma ya es otra cosa, es sangre acumulada que forma un bulto. Saber nombrar cada cosa nos da muchísimas pistas sobre qué puede estar pasando. Y lo mismo pasa con la localización. No es lo mismo decir le sale sangre por la nariz que presenta epistaxis. O saber diferenciar una hematémesis, que es vomitar sangre fresca, de una melena, que es cuando esa sangre ya ha sido digerida y salen las heces. Este lenguaje nos hace ser precisos y eficientes. Hemos definido el problema, investigado las causas y aprendido a describirlo. Ahora llega el momento del veredicto. Juntar todo para decidir qué tan grave es esto y qué consecuencias puede tener. El pronóstico de una hemorragia va a depender fundamentalmente de estas tres cosas: cuánta sangre se ha perdido, a qué velocidad se ha perdido y, sobre todo, dónde está esa hemorragia. Vamos a ver por qué cada factor es tan decisivo. Primero, el volumen. Es un dato clave. Un animal puede llegar a perder de golpe hasta un 20% de toda su sangre y sobrevivir sin grandes problemas. Pero si pasamos de esa línea roja, el riesgo de que entre en shock hipovolémico es altísimo. Y aquí se ve clarísimo por qué la localización lo es todo. Una pequeña cantidad de sangre, la misma cantidad, en un músculo puede que ni nos demos cuenta. Pero esa misma pequeña cantidad dentro del cráneo es mortal. El cerebro está encerrado en una caja ósea, no se puede expandir. Cualquier cosa que ocupe espacio, como la sangre, aumenta la presión y las consecuencias son devastadoras. Y para terminar, un detalle de patología que es fascinante. La sangre que se queda en los tejidos no se evapora, claro. Los macrófagos, que son las células de limpieza del cuerpo, acuden, se comen los glóbulos rojos y guardan el hierro en forma de un pigmento llamado hemosiderina. Esa hemosiderina es como una cicatriz, la huella que nos dice aquí hubo una hemorragia, y la podemos ver al microscopio con tinciones especiales. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Una hemorragia nunca es solo sangre que sale, es la punta del iceberg, es una señal que nos grita que algo va mal, y nuestro trabajo es descifrar ese mensaje para poder salvar al paciente. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo resume toda la práctica clínica. No se trata solo de encontrar la causa, sino de anticipar y entender la consecuencia. En esa conexión está la clave de todo. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando el sistema de coagulación de un animal, que es un mecanismo de defensa, se activa donde no debe y cuando no debe? Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en el mundo de la trombosis, un proceso que es absolutamente clave en patología veterinaria. Para entenderlo todo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos qué es exactamente un trombo. Luego, identificaremos a los tres responsables de que se forme. Analizaremos cómo se construye esa cascada de formación. Veremos que no todos los trombos son iguales, que los hay de varios tipos. Exploraremos qué puede pasar con ellos una vez formados. Y, por supuesto, lo conectaremos todo con la clínica, con el día a día. Venga, pues vamos al lío. La primera pregunta, la más básica pero fundamental, es ¿qué es exactamente un trombo? A ver, y esto es crucial que lo entendamos bien. No estamos hablando de un coágulo cualquiera como el que se forma pues, cuando nos hacemos un corte. No, no. La trombosis es un proceso patológico. Es una masa que se forma de manera anormal dentro del sistema cardiovascular. Y lo más importante, mientras el animal está vivo. Y aquí está la gran diferencia, la que busca un patólogo en una necropsia. Fijaos, un coágulo que se forma después de la muerte es como una gelatina, gomoso y suelto. Pero un trombo, el de la izquierda, es otra historia. Está pegado, bien anclado a la pared del vaso y su textura es mucho más seca, más granular. Distinguirlos es clave para saber qué pasó realmente. Vale, entonces, ¿qué es lo que provoca que se inicie este proceso tan peligroso? Pues la respuesta nos la dio hace más de un siglo un concepto que es piedra angular en la patología.
la famosa tríada de Virchow. Pensemos en la formación de un trombo como si fuera la escena de un crimen. Pues bien, la tríada de Virchow nos da el perfil de los 3 sospechosos habituales, de los 3 factores que, ya sea solos o combinados, son capaces de provocar el desastre. Y ya aquí los tenemos, nuestros 3 culpables. Primero, un daño en la pared interna del vaso. Segundo, un flujo de sangre que se vuelve caótico o que directamente se para. Y tercero, una sangre que, por decirlo de alguna manera, está demasiado predispuesta a coagular. Ahora vamos a verlos uno por uno. El daño en el endotelio es el detonante principal, la chispa que lo enciende todo. ¿Y qué lo puede causar? Pues de todo. Un golpe, parásitos como el Strangulus vulgaris en las arterias de los caballos o incluso bacterias como el Erysipelotrix que provoca esos tromos tan característicos en las válvulas del corazón de los cerdos. El flujo normal de la sangre es suave, ordenado, como los coches en una autopista de varios carriles. Pero si hay turbulencias, o peor, si la sangre se estanca, lo que llamamos estasis, es como un atasco monumental. Las plaquetas empiezan a chocar contra las paredes del vaso, se activan y se lía. Imaginemos el sistema de coagulación como una balanza que tiene que estar en un equilibrio perfecto. Bueno, pues en los estados de hipercoagulabilidad, esa balanza se descompensa y se inclina peligrosamente hacia el lado de la coagulación. Esto suele pasar por culpa de inflamaciones graves o ciertas enfermedades. Ya conocemos a los culpables, ahora vamos a ver cómo actúan, cómo construyen el trombo ladrillo a ladrillo. Es que es literalmente como si fuera una obra. Fijaos, primero llegan las plaquetas, los obreros, y se pegan a la pared dañada. ¿Y qué hacen? Pues llaman a más colegas, piden refuerzos, librando señales químicas. Se forma un primer tapón, pero es algo temporal. Y entonces llega el paso final. La trombina activa la fibrina, que es como el cemento, creando una malla que atrapa todo y convierte el tapón en una estructura sólida e irreversible. Ojo, porque no todos los trombos son iguales. Su aspecto, su color, nos da pistas muy valiosas sobre dónde y, sobre todo, cómo se han formado. Esto se ve de maravilla aquí. En las arterias, donde la sangre va a toda velocidad, los trombos son principalmente de plaquetas y fibrina. Por eso se ven pálidos, blancos. En cambio, en las venas, donde el flujo es lento, la malla de fibrina tiene tiempo de atrapar un montón de glóbulos rojos y por eso adquieren ese color, bueno, pues rojo. Y la localización, claro, lo es todo. Un trombo puede ser mural si está pegado a la pared del corazón, valvular si está en una válvula, que es lo que conocemos como vegetaciones en las endocarditis, o el temidísimo trombo en silla de montar que se encaja justo en una bifurcación de una gran arteria como la aorta. Esto en los gatos es una catástrofe. Muy bien, el trombo ya se ha formado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con él? Pues básicamente su futuro puede tomar uno de estos 4 caminos. Una vez formado, el trombo se enfrenta a su destino. Puede seguir creciendo y creciendo, lo que llamamos propagación. Puede romperse un trozo y salir dispalado, convirtiéndose en un émbolo. Puede que el propio cuerpo consiga disolverlo. O finalmente, puede que se convierta en tejido cicatricial, en un proceso de organización. De todos estos destinos, la embolia es, sin duda, el más peligroso. Un trozo de trombo que se suelta se convierte en un proyectil, un émbolo, que viaja por la sangre hasta que se atasca en un vaso más pequeño. Y al atascarse, corta el riego sanguíneo, provocando la muerte del tejido, un infarto. Y ahora vamos a aterrizar todo esto, vamos a conectarlo con la clínica para entender por qué es tan sumamente importante. Este ejemplo es brutal, pero muy ilustrativo. Nos recuerda las consecuencias devastadoras que puede tener un único trombo si está en el sitio equivocado. Un cólico fatal en un caballo por culpa de un trombo en la arteria que riega el intestino. Y los ejemplos no acaban ahí, ni mucho menos. El tromboembolismo aórtico en gatos, las lesiones de piel de diamante en cerdos, la trombosis pulmonar en perros con gusano del corazón. En muchísimas enfermedades graves, la trombosis está ahí, en el centro del problema. Toda esta batalla interna ocurre en silencio, sin que nos demos cuenta, hasta que las consecuencias son evidentes. Entender cómo funciona es desde luego el primer paso. Pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Cuál es la siguiente frontera en esta lucha? Quizás mejores diagnósticos, terapias más eficaces. El reto es gigantesco, pero como vemos, absolutamente vital. Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno a seguirle la pista a un pasajero muy peligroso que a veces se cuela en el torrente sanguíneo. Hablamos de un concepto clave en patología veterinaria, la embolia. Así que vamos a empezar este viaje. Esa es la idea, es una analogía perfecta, la verdad. Pensemos en el sistema circulatorio como si fuera, pues eso, una red de autopistas. El émbolo es ese coche que no pinta nada ahí, un intruso que va a su aire hasta que, claro, la lía y provoca un atasco monumental en una carretera más pequeña. Vale, para que nos entendamos bien,
El émbolo es el pasajero, el objeto en sí, y la embolia es el evento, ¿no? El momento justo en que ese pasajero se queda atascado y colapsa el tráfico. Tener clara esta diferencia es que es la base de todo lo que vamos a ver ahora. Bien, pues como todo pasajero, tiene un punto de partida y un destino. La pregunta es, ¿de dónde salen estos émbolos y a dónde van a parar? Vamos a investigarlo. Y ojo, porque aquí está una de las claves. En la inmensa mayoría de los casos, no estamos hablando de algo que viene de fuera, ¿eh? No. El peligro, casi siempre, nace dentro. Se origina a partir de un coágulo que ya existía, lo que llamamos un trombo, que de repente se rompe, un trocito se suelta y ahí empieza su viaje mortal. Y aquí, fijaos, tenemos una de las grandísimas diferencias con la medicina humana. En los animales, el problema está casi siempre en el sistema arterial. ¿Y por qué? Pues es fácil de visualizar. Las arterias son como un árbol. El tronco es muy gordo, pero las ramas se van haciendo cada vez más y más finitas. El émbolo avanza hasta que ¡zas!, el vaso ya es demasiado estrecho y no puede pasar. En cambio, las venas son como riachuelos que se juntan en un río más grande. Es muy raro que ese pasajero se quede atascado ahí. Venga, ahora vamos a conocer a los protagonistas. Podríamos decir que vamos a abrir la galería de los sospechosos habituales que causan una embolia. La respuesta, la verdad, es que es de lo más variada. Porque no se trata solo de simples coágulos de sangre. Hay mucho más. Por supuesto, tenemos al culpable número 1, el más común, los tromboémbolos. Pero la lista de invitados no deseados es larga. A ver, tenemos también cúmulos de bacterias, parásitos que usan la sangre como si fuera un taxi, gotitas de grasa que se escapan después de una fractura, burbujas de aire e incluso, fijaos, grupos de células de un tumor que buscan un nuevo sitio para asentarse. Cada uno con su historia y su propio nivel de peligro. Y hablando de parásitos, este es un problema muy nuestro en veterinaria. Pensemos en el gusano del corazón, la Dirofilaria. El problema no es solo el daño que hace en el corazón, es que los propios parásitos o fragmentos pueden viajar y acabar bloqueando las arterias de los pulmones. Un daño terrible a distancia. Y con las bacterias pasa algo parecido. Es una doble amenaza. Un émbolo bacteriano, que también llamamos séptico, no se limita a taponar el vaso y ya está. No. Es que es como si fuera sembrando el caos. Allá donde se queda atascado, libera bacterias y crea un nuevo foco de infección. Es lo que se conoce como una metástasis infecciosa. Un desastre. Vale, hasta ahora hemos seguido el viaje de nuestro pasajero. Ahora toca ver qué pasa en el destino final. Hablemos del accidente y de sus consecuencias, que suelen ser devastadoras. Y aquí llegamos a la consecuencia más grave de una embolia, el infarto. Es una palabra que asusta, y con razón. Cuando esa autopista se bloquea, toda la zona que dependía de ella se queda sin oxígeno, sin nutrientes. El tejido sencillamente se muere. Esa muerte de tejido, es un infarto. La secuencia es lógica y brutal. Primero, el émbolo llega y tapona la arteria. Segundo, la sangre deja de pasar. Y tercero, el tejido que dependía de esa arteria entra en lo que llamamos necrosis, se muere. Es una cadena de causa-efecto implacable. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué algunos órganos sufren más que otros? Pues la clave está aquí, en su cableado, en su arquitectura vascular. Hay órganos como el riñón o el bazo que dependen de arterias terminales. Son como calles sin salida. Si se bloquea la entrada, se acabó. No hay plan B. En cambio, otros como el hígado o los pulmones tienen una doble circulación. Son como una ciudad con muchas carreteras de acceso. Si se bloquea una, pues el tráfico puede desviarse por otra y el daño se minimiza bastante. Y para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a abrir un expediente, un caso clínico real y probablemente uno de los más dramáticos que se ven en la clínica de pequeños animales. Vamos a dejar los esquemas y a entrar en la sala de urgencias. ¿Qué aspecto tiene una embolia de este calibre en un paciente? Pues aquí lo tenemos, el tromboembolismo aórtico felino. Popularmente se le conoce como trombo en silla de montar, y el nombre le viene, como veremos, del sitio exacto donde se queda atascado. Sus efectos son tan rápidos como terribles. La escena es de las que no se olvidan. Un coágulo, que casi siempre se ha formado en un corazón con alguna patología, viaja por la arteria más grande del cuerpo, la aorta, hasta que llega al punto donde se divide para ir a las patas traseras. Y ahí se encaja, justo en la bifurcación, como si fuera una silla de montar. ¿El resultado? El riego sanguíneo se corta en seco. El gato presenta de repente una parálisis, un dolor agudísimo y las patas se quedan completamente frías. Es una emergencia veterinaria de primer nivel. Entonces, después de todo este viaje, de ver el origen, los sospechosos y las consecuencias, ¿cuál es la gran lección que nos tenemos que llevar de aquí? Pues el punto clave es este. El cuerpo está totalmente interconectado. Un problema en el corazón de un gato no es solo un problema cardíaco. Puede acabar provocando una parálisis en las patas.
Una infección de bacterias en un punto puede sembrar el caos en los riñones. La embolia es la demostración perfecta de que ningún órgano, ningún sistema del cuerpo funciona por su cuenta. Y terminamos con esta reflexión. Si el sistema circulatorio es una red de autopistas, ¿cuántos atascos silenciosos podrían estar formándose ahora mismo? La embolia nos enseña a mirar más allá del síntoma, a buscar el origen del problema, a veces muy, muy lejos de donde se manifiesta. Nos obliga a pensar en el sistema circulatorio como esa red de transporte donde un fallo en un punto puede tener consecuencias fatales a cientos de kilómetros de distancia. Una lección vital, la verdad, no solo en patología, sino en toda la práctica clínica. En veterinaria, cuando hablamos de isquemia, no estamos hablando solo de falta de sangre, no. Es mucho más. Es una emergencia metabólica en toda regla, un evento que corta de raíz el suministro de oxígeno y, ojo, también de nutrientes. Esto desata una auténtica carrera contrarreloj para la célula. Hoy vamos a entender por qué este problema es tan devastador y por qué el daño que provoca es muchísimo más rápido que cualquier otro. Y para meternos de lleno en el tema, hay una pregunta que lo resume todo. A ver, ¿por qué el músculo esquelético puede aguantar horas sin sangre mientras que las neuronas del cerebro se mueren en menos de 5 minutos? ¿Qué es lo que las hace tan diferentes? Esta es la pregunta que nos va a guiar, la clave de todo. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es exactamente la isquemia. Luego, la diferenciaremos de la hipoxia, que es crucial. Veremos qué la causa, qué pasa dentro de la célula, algunos casos clínicos para ponerlo en contexto y, al final, las consecuencias que deja. Muy bien, pues vamos al lío. ¿Qué es exactamente la isquemia? Vamos a definirla bien desde el punto de vista de la patología. Ojo, la clave aquí no es solo la falta de oxígeno, para nada. La isquemia es el cese por total del suministro. Y esto es fundamental porque significa que a la célula no le llega ni oxígeno ni tampoco los sustratos que necesita para funcionar, como la glucosa. Es básicamente un apagón energético completo y absoluto. Y con esto llegamos a un punto que es, de verdad, de los más importantes. Mucha gente usa isquemia e hipoxia como si fueran lo mismo, pero error, no lo son y sus efectos no tienen nada que ver. Entender esta diferencia es simplemente fundamental. A ver, fijaos bien en la tabla, sobre todo en la parte de suministro de sustratos. Ahí está el meollo de la cuestión. En la hipoxia, vale, falta oxígeno, pero la sangre sigue llegando. ¿Qué significa eso? Que la célula puede tirar de glucólisis anaeróbica para conseguir algo de energía de emergencia. Pero en la isquemia se acabó. Como no llega sangre, tampoco llega glucosa, así que esa vía de emergencia también se cierra. Y por esto mismo, el daño de la isquemia es muchísimo más rápido y más grave. Vale, ya tenemos claro qué es y por qué es tan chunga. La pregunta ahora es, ¿qué la provoca? Y sobre todo, ¿por qué hay tejidos que son supersensibles y otros que aguantan carros y carretas? Pues en general podemos agrupar las causas en 3 tipos. Por un lado, una oclusión dentro del vaso, lo típico, un trombo, un émbolo. Por otro lado, algo que aprieta el vaso desde fuera, como puede ser un vendaje mal puesto, un tumor o incluso el propio peso del animal. Y por último tenemos las malposiciones, como una torsión de estómago, donde el propio órgano se retuerce y corta su propio riego sanguíneo. Y aquí está. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta del principio. Resulta que la vulnerabilidad de un tejido a la isquemia depende de su ritmo metabólico. Es así de simple. Las neuronas, que están todo el rato consumiendo energía a tope, son las primeras en morir. Y en el otro extremo, pues tienes células con un metabolismo mucho más tranquilo, como los fibroblastos o el músculo esquelético, que pueden sobrevivir durante horas. Bien, ahora vamos a hacer zoom. Vamos a meternos dentro de una célula para ver qué pasa paso a paso cuando se corta el grifo de la sangre. Es una secuencia de eventos, bastante predecible y, la verdad, es una auténtica catástrofe. Todo arranca con el agotamiento del ATP, que es como la gasolina de la célula. Sin ATP, la bomba de sodio-potasio, que es clave para mantener el equilibrio, deja de funcionar. ¿Y qué pasa? Pues que el sodio entra en masa, y detrás de él va el agua por ósmosis. La célula literalmente se hincha como un globo. Si la cosa sigue, las mitocondrias y las membranas se dañan de forma irreparable. Se llega a lo que llamamos el punto de no retorno, y de ahí, directo a la necrosis, a la muerte celular. Bueno, y todo esto que suena muy teórico, ¿cómo se ve en la clínica? Pues vamos a ver 2 ejemplos súper claros y, por desgracia, bastante comunes. El tromboembolismo aórtico felino, este es un caso realmente dramático. Se forma un coágulo, normalmente en el corazón, que sale disparado por la aorta y se queda atascado justo en la bifurcación, donde se reparte la sangre hacia las patas traseras. El resultado es brutal, una isquemia aguda, total y muy dolorosa en ambas patas. Es un ejemplo de libro de una oclusión vascular. Y aquí tenemos un caso totalmente diferente. La causa es la presión externa.
Imaginemos una vaca que lleva mucho tiempo tumbada y no se puede levantar. Su propio peso corporal aplasta los músculos pectorales, y esa presión es tan fuerte que cierra los vasos sanguíneos, se detiene el flujo y el tejido muscular acaba muriendo. Es lo que se conoce como un infarto por presión. Ya hemos visto el proceso y algunos ejemplos, pero ¿qué pasa al final? ¿Cuál es la consecuencia a nivel de tejido? ¿Qué queda después de que pase todo esto? Pues la consecuencia más grave de una isquemia aguda y total es el infarto. Así, sin más. El infarto no es otra cosa que la muerte de un trozo de tejido por falta de sangre, y ese tejido muerto, necrótico, al final lo único que queda en su lugar es una cicatriz. Mirad esta imagen, es el testimonio silencioso de esa devastación. Es un corte de músculo que ha sufrido un infarto. ¿Ves esas fibras musculares más pálidas, como redondeadas? Han perdido su forma normal, están muertas, necróticas. La isquemia ha dejado ahí su marca, una huella imborrable. Pero ojo, el final no siempre es la muerte celular. A veces, si la isquemia es más lenta, crónica o solo parcial, el tejido es listo y activa un plan B, la atrofia. Las células no se mueren, sino que se hacen más pequeñas, reducen su tamaño y su actividad para poder sobrevivir con menos. Es una adaptación, la verdad, fascinante. Entonces, quedémonos con esto. La isquemia es una emergencia metabólica total, y por eso el daño es mucho más rápido y severo que una simple falta de oxígeno. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta, una paradoja muy interesante. Si quitar el flujo de sangre es tan malo, ¿qué pasa cuando de repente lo restauramos? ¿Podría ser que el regreso de la sangre también sea un problema? Bueno, eso ya es otra historia. Hablemos del infarto. Es una palabra que nos suena a todos, ¿verdad? Casi siempre la asociamos a una emergencia en personas. Pero, ¿qué significa de verdad cuando le pasa a un animal? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno a desgranar este evento, que es clave en la patología veterinaria, para entender por qué ocurre y qué consecuencias tiene. Para entender bien qué es un infarto, lo mejor es empezar por su propio nombre. Fijaos qué curioso, la etimología nos da una pista increíble. Viene del latín infarcire, que significa, literalmente, rellenar o atiborrar. Hay que quedarse con esta imagen en la cabeza, porque esa idea de rellenar con sangre va a ser fundamental para visualizar lo que pasa en el cuerpo. Y aquí tenemos la definición más técnica, la del libro. Un infarto, en esencia, es la muerte de un trozo de tejido. Y esa muerte ocurre por una razón muy simple. Se le ha cortado el grifo de la sangre, ya sea porque se bloquea la arteria que trae el oxígeno o, más raramente, porque se bloquea la vena que se lo lleva. Si no hay flujo de sangre, no hay oxígeno y las células pues simplemente se mueren. Así de simple y así de brutal. Vale, entonces la pregunta del millón es ¿qué provoca ese bloqueo tan repentino? Vamos a ver qué puede llegar a detener el flujo de sangre de una forma tan drástica. Pues las causas son de lo más variadas. Lo más común, lo que a todos nos viene a la cabeza, son los trombos y los émbolos. Coágulos que se forman, viajan por la sangre y ¡zas!, atascan un vaso. Pero ojo, la obstrucción también puede venir de fuera. Imaginaos un tumor que crece y aplasta una arteria. O un problema totalmente mecánico, como una torsión intestinal que literalmente hace un nudo en los vasos sanguíneos. E incluso hay casos, como en el ergotismo, en los que el propio vaso se contrae con tanta fuerza que se cierra por completo. Bien, y ahora llegamos a una de las distinciones más importantes y visuales. No todos los infartos tienen el mismo aspecto. Su color nos cuenta muchísimo sobre lo que ha pasado y por eso los clasificamos en dos grandes grupos, los blancos y los rojos. La diferencia en realidad tiene toda la lógica del mundo si pensamos en cómo es cada órgano. Los infartos blancos, que también llamamos anémicos, son típicos de órganos macizos, compactos, pensad en un riñón o en el corazón. Ahí se bloquea una arteria, la zona se muere, pero el propio tejido es tan denso que impide que se llene de sangre. Por otro lado, los infartos rojos o hemorrágicos aparecen en órganos blanditos, esponjosos, como el pulmón. Vamos a visualizarlo un momento. Pensemos en un riñón. Es un órgano sólido, denso. Aunque los vasitos de los bordes sangren un poco, la sangre no puede inundar el tejido muerto. Es que sencillamente no hay sitio, no cabe. El resultado, un área de necrosis pálida, blanquecina. De ahí su nombre, infarto blanco. Y ahora, la otra cara de la moneda, el pulmón. El pulmón es como una esponja. Si un trozo se muere, la sangre de los vasos de alrededor se filtra sin problemas y lo inunda todo. Lo atiborra de sangre. Y aquí es donde volvemos a la palabra del principio. ¿Recordáis? ¿Infarcire? Pues esto es literalmente eso. Es la definición hecha imagen.
Un apunte rápido pero súper importante. La mayoría de infartos son estériles, limpios por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si el coágulo que lo ha provocado viene cargado de bacterias? Esto pasa, por ejemplo, si se desprende de una válvula del corazón que está infectada. Pues en ese caso el infarto se convierte en un infarto séptico y ese tejido muerto se transforma en un absceso, lo que, claro, complica muchísimo el pronóstico. Ahora bien, un mismo bloqueo no siempre acaba igual. ¿Por qué algunos tejidos son mucho más sensibles y sufren un infarto devastador, mientras que otros apenas se enteran? Pues vamos a ver los factores que marcan esa diferencia. Son 4 puntos clave que deciden el futuro de ese tejido. Primero, la circulación. ¿Tiene el órgano un plan B, una circulación doble? Segundo, la velocidad. Si el bloqueo es lento, le da tiempo al cuerpo a crear carreteras secundarias. Tercero, y esto es vital, la resistencia del propio tejido. No todas las células aguantan lo mismo sin oxígeno. Y por último, el estado general del animal. Un paciente con anemia, por ejemplo, y aparte con desventaja, con menos oxígeno en la sangre desde el principio. Este reloj de la supervivencia es que es impactante. Y explica por qué un infarto en un sitio o en otro lo cambia todo. Fijaos qué locura. Las neuronas en el cerebro son las más delicadas. 3 o 4 minutos sin oxígeno y el daño ya es irreversible. Se acabó. Las células del corazón aguantan un poco más, nos dan un margen de 20 o 30 minutos, y en el otro extremo tenemos a los tipos duros, los fibroblastos, que aguantan horas. La diferencia es sencillamente abismal. Aquí volvemos al famoso plan B, a la red de seguridad del cuerpo. El hígado, por ejemplo, recibe sangre de 2 sitios, de la arteria hepática y de la vena porta. Y los pulmones igual, de la arteria pulmonar y de la bronquial. Si se bloquea una vía, la otra puede compensar y evitar una necrosis gigante. Es por este seguro de vida que los infartos en estos órganos son mucho menos comunes. Y claro, todo esto que parece tan teórico lo vemos en la clínica todos los días. En caballos es tristemente famoso el infarto intestinal masivo por las larvas del parásito Strongylus vulgaris. En perros vemos a menudo infartos en el riñón, casi siempre por coágulos que viajan desde el corazón. Y en los cerdos, la erisipela provoca unos infartos en la piel con forma de diamante que son inconfundibles. Muy bien. Ya ha ocurrido el infarto, el tejido ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Se queda esa zona ahí para siempre? No, el cuerpo tiene un plan para gestionar esa catástrofe. Vamos a ver cómo evoluciona la lesión. Macroscópicamente, si vemos un infarto, hay algo que salta a la vista. Casi siempre tiene forma de cuña, como un quesito. Y esto no es casualidad, es pura anatomía. Refleja la forma en que se ramifican los vasos, como un árbol. El punto del bloqueo es el vértice de la cuña, y la base ancha es la zona más alejada del órgano, todo el territorio que dependía de esa rama que se ha cortado. El proceso de reparación es como una obra muy bien organizada. Primero, el tejido muerto es un problema, así que se acota la zona con inflamación. Después, llega el equipo de limpieza, los macrófagos, a comerse todos los escombros. Luego aparecen los obreros, los fibroblastos, que empiezan a tejer una red de colágeno para rellenar el hueco, y el resultado final de esa obra es una cicatriz. Esto lo resume perfectamente una autoridad como J.L. Vegad. El destino de la mayoría de los infartos que no matan al animal es acabar en una cicatriz. Y esta es la clave de todo. El tejido que hacía el trabajo, el tejido funcional, no se regenera. Se sustituye por un parche, por tejido cicatricial, que no hace nada. Y esto nos lleva a la última pregunta, a la reflexión final. Si el cuerpo al final lo arregla con una cicatriz, ¿por qué un infarto en el corazón o en el cerebro puede ser mortal? Pues la respuesta, claro, no está en la cicatriz, está en la función que se ha perdido. Para siempre. Una pequeña cicatriz en el riñón puede no tener importancia, pero una cicatriz, por muy pequeña que sea, en el sitio equivocado del corazón, puede ser la última. Hablemos del shock. Es sin duda una de las emergencias más críticas en la clínica veterinaria, la vía final a la que conducen muchísimas enfermedades graves. En este análisis vamos a desglosar qué es exactamente y por qué entenderlo a fondo es absolutamente clave para salvar vidas. Para empezar a meternos en materia, vamos a plantear una pregunta. Ante las múltiples agresiones que pueden poner en jaque la vida de un animal, ¿cuál es esa vía final común a la que todas parecen conducir? Pues sí, la respuesta es el shock. Y es importantísimo que tengamos claro desde el principio que no estamos hablando de una enfermedad específica, sino de un estado de colapso cardiovascular generalizado. Si nos ponemos un poco más técnicos, el shock es un estado de hipoperfusión sistémica. Sé que suena un poco denso, pero en realidad es sencillo. Significa que la sangre no llega con suficiente fuerza a todo el cuerpo. Y claro, esto deja a los tejidos sin el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. ¿Y si la cosa se alarga para sobrevivir? Vale, pero ¿qué puede provocar un colapso tan devastador?
La verdad es que hay 4 desencadenantes principales que tenemos que conocer sí o sí. El primero, y también el más habitual, es el shock hipovolémico. El propio nombre ya nos da una pista enorme. Hipo significa poco y volémico se refiere al volumen. Ocurre sencillamente cuando se pierde una cantidad brutal de sangre o plasma, ya sea por una hemorragia, por quemaduras muy extensas o incluso por vómitos y diarreas muy severos. Luego tenemos el shock cardiogénico. Aquí el problema ya no es la falta de volumen, no es que falte líquido. El problema es que el corazón, que es la bomba de todo el sistema, falla. Esto puede pasar, por ejemplo, por un infarto o porque algo está comprimiendo el corazón desde fuera y literalmente no le deja latir con normalidad. Hay una tercera causa, que es menos frecuente, pero cuidado porque es igual de grave: el shock neurogénico. Para que nos hagamos una idea, es como si los vasos sanguíneos perdieran de repente su rigidez, su tono, y se dilataran todos a la vez, de forma masiva. La sangre se estanca, la presión cae en picado. Esto suele ocurrir por un daño grave en el sistema nervioso, como una lesión en la médula espinal o un accidente con la anestesia. Y llegamos al cuarto, el shock séptico. Este lo causa una infección masiva que se descontrola y se extiende por todo el cuerpo. Por lo general, las culpables son unas bacterias, las gram negativas, que liberan unas toxinas potentísimas llamadas endotoxinas. Estas toxinas desatan un auténtico caos en todo el sistema circulatorio. De todos, el shock séptico es, con diferencia, el más complejo. El proceso, que es lo que intenta reflejar este esquema, empieza cuando el sistema inmune detecta componentes de las bacterias, como los lipopolisacáridos o LPS. Pero la respuesta no es normal. Es una reacción brutalmente exagerada, lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Estas moléculas, que son como mensajeros, se liberan en masa y provocan una inflamación generalizada, dañan los vasos sanguíneos y acaban provocando el colapso. O sea, es el propio sistema de defensa del cuerpo, totalmente descontrolado, el que causa el daño final. Bueno, pues da igual cuál de estos 4 tipos sea el origen. Una vez que el shock se pone en marcha, el cuerpo entra en una cascada peligrosísima que se desarrolla en 3 etapas. Al principio, en la que llamamos etapa no progresiva, el cuerpo lucha con todo lo que tiene. Activa todos sus mecanismos de emergencia para que la sangre siga llegando a los órganos vitales, cerebro, corazón, lo esencial. Pero si la causa principal no se corrige, estos mecanismos se agotan, y ahí entramos en la etapa progresiva, donde el daño empieza a extenderse. Si no se actúa rápido, se llega a la etapa irreversible, que es el temido punto de no retorno. Y es justo en ese momento cuando todos esos mecanismos de compensación se agotan y la falta de oxígeno se hace general, ahí está el verdadero punto de inflexión. Es el instante en que la batalla por la supervivencia empieza, de verdad, a perderse. Aquí podemos ver la diferencia fundamental entre las 2 primeras etapas. En la fase de compensación, el cuerpo cierra el grifo de los vasos sanguíneos periféricos para mandar toda la sangre posible a los órganos importantes. Por eso la piel se siente fría y está pálida. Pero en la etapa progresiva, la falta de oxígeno obliga a las células a usar una especie de metabolismo de emergencia que genera ácido láctico. Esta acidosis es básicamente veneno para el cuerpo y provoca justo el efecto contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan, la presión se desploma y la circulación colapsa por completo. Muy bien, ya entendemos el mecanismo, el porqué de todo esto. Ahora vamos a ver cómo se traduce en signos que podemos observar, en evidencias clínicas en un paciente. Entonces, ¿cómo se reconoce un paciente en shock? Pues veremos los signos evidentes de este fallo circulatorio: una presión arterial por los suelos, o sea, hipotensión. Un pulso que, aunque va muy rápido, es muy débil, casi no se nota, y las extremidades frías, que es el resultado directo de esa vasoconstricción periférica que acabamos de comentar. Y si, por desgracia, el paciente no lo supera, la necropsia nos cuenta la historia completa de esa batalla perdida. La evidencia está por todas partes. Los órganos están congestionados, con un color azulado por la falta de oxígeno, se ven pequeñas hemorragias como puntitos rojos en las mucosas, y lo más grave, claro, es la muerte celular, la necrosis, en tejidos vitales como el cerebro, el corazón o los riñones. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a la conclusión más crítica de todo este proceso tan complejo. La pregunta del millón, la que todo profesional se hace ante un paciente así, es: ¿en qué punto de esta cascada estamos exactamente? Porque saber identificar no solo el tipo de shock, sino, sobre todo, si todavía estamos en una etapa reversible, es lo que marca la diferencia entre una intervención con éxito y un desenlace fatal. Este conocimiento no es solo teoría de libro, es una herramienta absolutamente crítica en la lucha diaria por la vida.